Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. La primera mujer que aspira a liderar el FMLN. Desde que el FMLN se convirtió en partido político en 1992, nunca una mujer había participado en la contienda para la Secretaría General, el más importante cargo de dirección del partido. El último día de cierre de las inscripciones, una mujer joven pero de larga trayectoria partidaria decidió inscribirse, compitiendo con 3 candidatos hombres, 2 de ellos con mayores posibilidades en la contienda. El ministro de Gobernación, Aristides Valencia, apoyado por la actual dirección, dominada mayoritariamente por la corriente revolucionaria socialista, que propone retomar el carácter revolucionario del partido. Y el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, crítico de la conducción del partido, que propone varias reformas. El que una mujer joven de larga trayectoria partidaria, abogada, que fue la primera coordinadora nacional de la juventud del FMLN, tome la decisión de participar, nos parece muy importante. Mucho que conversar con Cledis Molina, la primera mujer en la historia que aspira a ser electa secretaria general del FMLN. Bienvenida, Cledis. Gracias. Abogada especialista en temas de transparencia y acceso a la información pública, resúmenos tu trayectoria política y profesional, que es mucha, pero de manera muy concisa. Bueno, militante desde hace 28 años, he sido directiva departamental en La Libertad, he estado coordinadora adjunta en La Libertad, he sido también miembro del Consejo Nacional del FMLN, he estado en la Comisión Política y he sido la primera mujer joven coordinadora de una Comisión Nacional de la Juventud. Eres muy conocida dentro del partido, además tuve información que fuiste del grupo de gente que luchó para que la juventud tuviera representación en las instancias no solamente en las instancias de participación a nivel municipal, pero también a nivel nacional. Así es, eso fue parte de nuestro proceso organizativo. Impulsamos en el 2000 el borrador de la Ley de la Juventud. Hicimos consenso y consultas incluso con otros partidos para promover, porque no existía en el país un marco jurídico para darle participación a la juventud, y así como el 25% en los espacios del partido, ¿verdad? También fuimos parte de esa lucha que llevamos adentro del partido para tener espacios de representación en los consejos municipales y en la Asamblea Legislativa. Pero además, en algún momento, después de esta larga militancia, decidiste estudiar en la universidad, porque todavía no lo habías hecho, habías tenido la oportunidad por estar tan ocupado en los temas políticos. Sí, efectivamente, había estudiado comunicaciones antes, 2 años, y luego ingresé a estudiar ciencias jurídicas a la Universidad Nacional de El Salvador, pero el hecho de las responsabilidades, andar en el partido, que eso es un trabajo 24 horas, y también soy madre, ¿verdad? Tuve una niña a los 21 años, entonces eso también hizo que yo tuviera esas pausas, y esa fue la razón por la cual logré culminar la carrera, y también de abogacía, ¿verdad? Fueron prácticamente 12 años después, o sea, de ese proceso y de esas responsabilidades en las que estaba. Y en términos de tu trabajo, dijéramos, profesional, ¿qué has hecho? Bueno, una experiencia importante ha sido el tema de promover en la institución donde laboré durante 7 años el tema de la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿A dónde laboraste? En la Dirección General de Migración y Extranjería. Ya. Entonces fue una cosa nueva, puesto que no había el sistema de ley de acceso, no existía. Entonces fue construir, ¿verdad?, todo el proceso de recopilación de la información, sistematizarla, ordenarla, pedir la información y construir, ¿verdad?, módulos que le permitieran a los ciudadanos accesar a la información y capacitar al personal. Eso fue una experiencia para mí inédita, puesto que estaba en una institución donde tradicionalmente, relacionada al tema de la seguridad, por ser adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, había una total, se imagina, ¿verdad? O sea, nadie te quería dar nada, ¿para qué nos pedís esa información? O sea,
para qué los manuales. Entonces fue un proceso muy rico y quedó montado un sistema que después que teníamos cero procesos de información a los ciudadanos, no existía un proceso de quejas también y sugerencias y denuncias, no había respuesta al ciudadano en todas las instancias de migración. Logramos dejar montado ese sistema con respuestas a los ciudadanos y también fuimos de las 20 instituciones más destacadas que logramos el 100% de la publicación de la información oficiosa disponible al público. Excelente. ¿Cuál es el significado histórico de ser la primera mujer que aspira a dirigir el partido? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en primer lugar, somos en el país el 52% de la población. En el partido somos el 42% de los que estamos afiliados, ¿verdad? Y en los tiempos actuales, sin la participación de la mujer, ¿verdad? Los procesos están inconclusos y no es solo un tema de representación, es un tema de derechos, porque somos y está relacionado a la democracia. Somos la mayoría de la población y no es posible que en espacios importantes como es la política, que son instrumentos creados para llevar adelante los procesos democráticos, en este caso de nuestro país, la mujer no tenga una participación. De acuerdo. El FMLN perdió las últimas elecciones legislativas y municipales, pasando su fracción legislativa de 31 a 23 diputados, y perdió las elecciones presidenciales retrocediendo 1 millón de votos, siendo relegado al tercer lugar por primera vez en 25 años en que comenzó a participar en eventos electorales. Internacionalmente, los gobiernos vinculados al llamado eje del ALBA son ahora minoría y la crisis de Venezuela pareciera terminal, es decir, de una hegemonía de las izquierdas en América Latina. Eso ha cambiado y sigue cambiando. Aristides Valencia tiene el apoyo de la actual dirección y Óscar Ortiz intenta capitalizar el descontento con la dirección del partido que existe en las bases. Por si todo esto no fuera poco, el presidente Bukele desde el poder pareciera decidido a quitarle al FMLN toda la gente que pueda. En este marco, en este contexto, tú decides lanzar tu candidatura. ¿Por qué? Bueno, no solo yo, militantes del FMLN que hemos compartido y hemos dado un trabajo por más de 28 años. Entonces vemos la necesidad de que es el momento en el cual es necesario participar. Hemos estado participando, pero a niveles de mandos medios, a niveles territoriales, ¿verdad? A niveles electorales, pero no a nivel de decisión. En mi caso, pues tuve nada más esta posibilidad durante 3 años, y lo cual hicimos cambios sustanciales, que todavía esos militantes que me han buscado y que me han pedido y que hemos hablado de la necesidad de participar, nos recordamos de los logros que hicimos en tan solo 3 años. O sea, muchos de esos a nivel nacional, compañeras, compañeros, recuerdan los avances que hicimos en tan solo 3 años. Entonces decimos, es importante participar, es importante recuperar, ¿verdad?, ese instrumento para el beneficio del pueblo, porque ese es el objetivo del instrumento FMLN, ¿verdad?, representar los amplios sectores de la población, los sectores también, en este caso, jóvenes, mujeres, ¿verdad? Y nosotros creemos que ha hecho un papel el partido. Lamentablemente hemos tenido un déficit, ¿verdad?, después de 2 periodos de gobierno, pero consideramos que es el momento que esta generación, que prácticamente contribuyó a tener esos 2 gobiernos, también es el momento de asumir responsabilidades de conducción del partido y de una nueva forma de reorganización, ¿verdad?, en el partido, actualizado a los nuevos tiempos y a las necesidades que la realidad nos está demandando. O sea que no solamente estamos hablando del liderazgo de una mujer, pero también de que ha llegado el momento del relevo generacional en el FMLN. Nosotros hemos interpretado
lo que el pueblo nos ha dicho, tanto en marzo del 2018 como en febrero. Y por eso es que estamos acá participando, porque creemos que un instrumento como es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional está llamado a entender, ¿verdad?, a hacer esas correcciones necesarias, a entender los tiempos en los que estamos y organizarnos de una forma que, aunque pudieran decir, ahora que ya no tienen nada, ¿verdad?, ¿por qué se lanzan ustedes? Sin embargo, creemos que es un nuevo periodo, una nueva etapa para reconstruir el partido. Hablando de posibles correcciones, tanto el doctor Fabio Castillo, el secretario general del FMLN, como Sergio Manuel Peñate, uno de los 4 candidatos a secretario general, también joven, afirmaron en entrevistas diferentes, en focos, que en el FMLN se fueron cerrando los espacios para la discusión. Yo había tenido una preocupación desde hace ya algún tiempo, porque yo asisto siempre a las convenciones del partido, no soy convencionista, pero siempre me invitan y voy, y ahí estoy atento a lo que pasa. Y desde hace varias convenciones, yo notaba que decían, votos a favor, votos en contra, ninguno, abstenciones, ninguna. Un partido, usted mencionaba antes, monolítico no puede ser. Si el partido tiene que tener una revitalización en todo, en las ideas, en el lenguaje. Todavía hablamos de imperialismo, todavía los de Arena hablan de los terengos. Tú fuiste coordinadora nacional de la juventud del FMLN, entiendo que fueron del 2003 al 2001 al 2004. Del 2001 al 2004, ¿verdad? Y fuiste miembro de la comisión política del partido. Entonces la gran pregunta es, ¿ha habido democracia participativa en el FMLN en los últimos 15 años? Nosotros en el estatuto es uno de los principales valores que se tienen, ¿verdad? El tema de la democracia interna. Digamos que en el partido se ha promovido, somos básicamente una instancia que el fruto de la fortaleza del FMLN precisamente era esos espacios en los cuales participaban los jóvenes y veían la posibilidad, porque estábamos abiertos en un momento, fue más amplio el tema del debate, ¿verdad? Por ejemplo, en el periodo en el que yo estuve, aún los consejos nacionales en el que yo participé, se hacía debate, ¿verdad? Y precisamente una de las amenazas que ya veíamos en ese tiempo era precisamente que se estaba limitando ya, se comenzaba a limitar. Estamos hablando del 2001, 2002. Sí. Ya. Porque en el 2004 fue cuando llevamos la candidatura que se decidió de Chafik Handal a la presidencia. Entonces ya en ese del 2001 al 2004 ya habían síntomas, ¿verdad?, de que los mecanismos de participación se debían ampliar. Y entonces ahí incluso fue una de las observaciones que yo hice, puesto que también impulsamos en la Comisión Nacional de Juventud que tuvieran sus propios estatutos, ¿verdad?, normar ese proceso. Y era parte de la democracia interna, porque los sectores que son los que vivifican a un partido, tanto las mujeres como los jóvenes, tienen que tener espacios democráticos de debate. De lo contrario se puede dar la manipulación, ¿verdad?, de esos sectores y no están ejerciendo la democracia para elegir y para proponer. Pero el tema es, entonces, ¿se deterioró la participación, la democracia participativa en los últimos 15 años en el FMLN en relación a lo que era antes cuando fueron fundados como partido, o no? Mire, como todos los procesos, ¿verdad?, era necesario renovar un proceso de democratización interna. Entonces, no ha sido como hubiéramos querido, con la celeridad y con los mecanismos donde se puede, digamos, hacer el planteamiento tanto en las directivas municipales, departamentales, porque el partido, digamos, está compuesto
por militantes que están en municipales, departamentales, nacionales. Pero bueno, Ajá. coincide al menos desde el punto de vista temporal, cronológico, la salida del poder en el FMLN de los llamados renovadores, aunque yo sé que en ese momento había mucha conflictividad en el partido porque habían concepciones, intereses diferentes, y que a partir de entonces la corriente revolucionaria socialista, liderada por Shafiq Handal, toma progresivamente el poder precisamente del FMLN. Y el partido, debo decirlo también, en la medida en que los otros salieron o los salieron, se unificó en torno a la dirección, ¿verdad? Porque ya no habían mayores disidencias. Entonces, ¿hay una relación o no entre la llegada de esta corriente al poder y el cierre o la disminución de los espacios? No podemos ser tajantes en decir que hay un cierre, porque ha seguido, o sea, hay espacios. Lo que pasa es que no han hecho el papel que se necesita con la celeridad, y en este caso la demanda, por ejemplo, cuando llegamos al Ejecutivo, era más que necesario que estos espacios que tienen un carácter político deben de elaborar y deben deliberar políticas. Por ejemplo, políticas de relación gobierno-partido, porque ¿para qué es un partido político? Sino para llegar a los espacios de poder. Y entonces lo que sucedió fue que estos espacios simplemente no hicieron la deliberación necesaria y no hubo la relevancia necesaria de estar acorde con la necesidad que demandaba la realidad del Salvador, y eso fue lo que ha ocurrido. Pero no podemos decir que está cerrado, lo que pasa es que hay que mejorarlo. Por eso es que nosotros el resultado de lo que pasó también en estas elecciones, en las últimas elecciones, nos demuestran, y el pueblo nos está diciendo, no mejoraron ese aspecto. Tengo que ir a un corte comercial, no nos cambien. La primera mujer que aspira a liderar el FMLN, conversando con Cledis Molina, una de las candidatas a secretaria general del partido FMLN. Bien, por primera vez en la historia, 2 gobiernos consecutivos del FMLN gobernaron El Salvador. ¿Cuál es tu balance una década después de lo actuado en este gobierno? Que dicho sea de paso, ha sido la primera vez en la historia. Alguna gente de la derecha dice que el primer gobierno de la izquierda era los gobiernos demócratas cristianos de los 80, ¿verdad? Pero la verdad es que ahí se impulsó pues una lucha, una estrategia contrainsurgente. Pero desde el punto de vista del análisis más preciso, no hay duda que los gobiernos del FMLN son los primeros gobiernos de izquierda en la historia de El Salvador. Así es. Eso es importante, se impulsan medidas que denotan que es un partido también de izquierda, se impulsan procesos en relación a acciones sociales, como es toda la inversión social que se hizo. De hecho, somos el segundo país, después de Costa Rica y Uruguay, que hemos sido catalogados también que hemos tenido una inversión social. En ese sentido sí hubo una diferencia, específicamente creo que hubo también un problema de comunicación hacia el pueblo, ¿verdad?, de lo que se estaba haciendo, y hubo muchas personas que desconocían las acciones que se estaban impulsando, y nosotros en esta pregunta da para un análisis, o sea, la misma palabra lo dice, un balance. Pero nosotros creemos también que hubieron muchas deudas, ¿verdad? La gente tenía mucha expectativa y no estuvimos a la altura, ¿verdad? A pesar de que sí hicimos inversión social y nos diferenciamos en algunos aspectos, el tema del acceso a la información, el tema del apoyo a las niñas y niños en las escuelas con su alimentación, los paquetes escolares, pero también defraudamos al pueblo, porque parte de eso fue esa ya no acompañamiento, ¿verdad? Y en eso precisamente nosotros tenemos claro en relación a qué
los aspectos en los cuales la población no se identificó con nosotros y esperaba más. Esperaba, quizás tenía sobre expectativas, ¿verdad? Que fuéramos, que hiciéramos cambios en el tema por ejemplo, de la administración, ¿verdad? Hubieron muchas quejas sobre las trabas que hubo en las instituciones de gobierno, en los servicios. Y creemos que ese es un talón de Aquiles, ¿verdad? Que se logró, pero que también tiene que ver con esa conducción que debe de haber, porque un partido político también debe de conducir los espacios, debe saber quién es el ministro que está ahí, ese ministro debe también saber qué es lo que está pasando en las estructuras de trabajo, de atención a los usuarios. Muchas veces el ministro, ¿verdad?, que ni lo conocíamos en el frente quién era, pero ese ministro no sabía lo que estaba pasando y lo que la población, los usuarios, estaban enfrentando, porque hubieron mandos medios de dirección en el tema de los servicios en el gobierno que no cambió. Fueron personal y estructuras también que a nivel de responsabilidades medias se mantuvieron igual. Pero bueno, la percepción en general es que si había un gobierno vinculado al partido, el gobierno del partido y el partido del gobierno, fue precisamente con el FMLN, particularmente en este segundo gobierno, que sí era más rojo-rojito, dijéramos, porque en el otro estaba Funes y había una coalición y el gobierno no lo conducía el FMLN, realmente lo conducía Funes. En mi opinión, sin embargo, el FMLN asume la responsabilidad total también de ese gobierno, pues es una decisión de ustedes. Pero bueno, tenemos otros temas. ¿Qué opinión te merece el respaldo incondicional del FMLN a Maduro en Venezuela y a Ortega en Nicaragua? Miren, nosotros, y en mi caso, que soy abogada, ¿verdad?, sé que hay instrumentos jurídicos en los cuales están cimentados, ¿verdad?, la acción, la democracia. Entonces me parece que la autodeterminación de esos instrumentos jurídicos que cada país tiene, su forma, su sistema electoral, es importante. Y en el caso de Venezuela y en el caso de Nicaragua, me parece que son los pueblos mismos los que deben asumir, dado lo que manejamos acá, la información que se conoce, me parece a mí que son los pueblos mismos también los que deben, porque debemos respetar la autodeterminación de los pueblos. Si usted me pregunta, en el caso como aspirante a secretaria general del partido, mi cargo no es unipersonal. Esta discusión de un respaldo incondicional, yo lo llevaría a someter en la comisión política, que es el espacio en el cual se debe deliberar, se debe revisar y se debe discutir para llegar a un consenso, si es correcto o no dar un respaldo incondicional. Yo lo llevaría a ese espacio y me sometería, ¿verdad?, a esa discusión. Principalmente creo que se debe respetar el marco regulatorio de cada país y la no intervención también en los asuntos de cada país. Pero bueno, entiendo que la dirección del partido da este respaldo porque habría un consenso, al menos en la dirección de hacerlo hasta ahora, o es un tema que no se ha discutido, o se asume que esa es la línea en automático. Habría que pedir el acta de ese consenso y qué fueron los argumentos para llegar a tomar esa decisión. De acuerdo. ¿Cuál es tu programa para fortalecer al partido y sacarlo del lugar donde quedó después de las últimas 2 elecciones? ¿Cuáles son los puntos principales? Muy rápidamente. Bueno, rápidamente, recuperar el partido para las mujeres y para los jóvenes, que son la mayoría de la población, incluso en el partido. Nosotros estamos hablando de una reconstrucción del partido. Eso significa llevar la democracia interna, ¿verdad? Cero trabas a las personas que quieran ser parte de este partido político. Vamos a terminar con todos esos cuellos de botella y toda esa inseguridad jurídica que hoy por hoy hay dentro del partido en relación a que si es del partido, no es del partido, quién controla el tema de los padrones, ¿verdad? También nosotros estamos proponiendo retomar los valores revolucionarios que justamente fueron los que dieron vida, ¿verdad?, a este partido político.
En este caso estamos hablando de recuperar los valores de la solidaridad, los valores de la coherencia, ¿verdad? La mística, que eso nosotros lo queremos llevar incluso a un índice de que sea efectivo ese cumplimiento. Y los primeros que tienen que dar el ejemplo son los que resulten electos, son los miembros del Consejo Nacional, los miembros de Comisión Política, para realmente dar un ejemplo, para organizarnos con el pueblo y con sus principales demandas, que son básicamente escuchar, ¿verdad? En El Salvador se necesita mucho el tema de escuchar a los sectores sociales que de una u otra forma se identificaron con el frente y ahora no quieren saber nada de nosotros. Nosotros vamos a ir a una política decidida de compartir y de trabajar y de organizarnos para defender los derechos en base a las nuevas y utilizando también las nuevas tecnologías de la información, ¿verdad? Y comunicaciones al respecto. Estamos hablando también de que queremos de una u otra forma romper, ¿verdad? Con esa visión de que el Frente ya es un partido solo de adultos mayores. Muchas personas así nos lo dicen. O sea, y ya se imaginan el Frente, personas adultos mayores. Sí, pero la verdad, hubieron y hay personas adultos mayores, pero nosotros también queremos ser, y por eso estamos acá, una generación de gente que trabajamos con jóvenes, justamente somos como una bisagra, ¿verdad? Que estamos también con... Una bisagra entre los adultos mayores y los jóvenes. Y los jóvenes, los millennials, porque ya algunos tenemos hijos millennials, entonces tenemos esa capacidad también de interlocutar, ¿verdad? En esa bisagra y demostrarle al pueblo que estamos a la altura, ¿verdad? De la demanda para esa organización. Rectificación, llevamos ese punto, porque sin rectificación no vamos a hacer nada en el sentido. Pero este es un tema que solo se va a discutir internamente al interior del FMLN, a puerta cerrada, o en esta campaña electoral en la que tú estás participando ya, en las entrevistas de radio, de televisión, en los mitines, en la plaza. ¿Se van a tocar estos errores que se han cometido y por dónde se debe rectificar, o solamente es en los eventos internos del FMLN? Bueno, este proceso, hay que decirlo, es un proceso interno del FMLN. En el proceso de elección, recordémonos que solo votan los militantes. Sin embargo, dado que es un instrumento político, ¿verdad?, donde la población obviamente está interesada, ¿verdad?, en saber qué está pasando, consideramos que se va a discutir y espero yo que la Comisión Electoral nos dé la posibilidad a los candidatos y a la candidata a secretaria general de poder hablar de estos temas, ¿verdad?, con nuestros militantes. Entonces, la Comisión Electoral, entiendo yo, que va a organizar eventos en los cuales pueden llegar los militantes, pero también la ciudadanía, ¿verdad?, que esté informada. ¿Cómo concibes el rol de oposición del FMLN en el gobierno del presidente Bukele? Mire, realmente esas son, digamos, preguntas que habría que ver, por eso revisar los niveles de deliberación que tiene en este caso la Comisión Política, porque hay posiciones diversas. Usted puede entrevistar en la Comisión Política y usted va a encontrar que hay personas que tienen una posición. Pero tú liderarías la Comisión Política y tendrías una posición respecto a qué tipo de oposición debe de ejercer el FMLN frente al nuevo gobierno. Mire, a eso me refiero. Ok, nuestro enemigo principal es la pobreza, es la exclusión, es la marginación. Ese es nuestro enemigo principal. Y los que se oponen a que en este país haya progreso, que tengamos mejores tasas de contribución, ¿verdad? Los que se oponen a que en este país podamos distribuir de mejor forma los recursos y la riqueza que generamos. Ese es nuestro principal enemigo. En el caso, si usted me pregunta, en el caso de Nayib, que ganó la presidencia, que de hecho llegó al frente, ¿verdad? Creemos nosotros que podemos, si en esos temas de combatir la pobreza, combatir también la corrupción, nos encontramos, pues se puede trabajar en conjunto. ¿Debe el FMLN transformarse para incidir en la transformación del país?
Claro que sí, y por eso es que nosotros estamos acá presentes, porque es necesario transformarse. Si no nos transformamos en esta ocasión, lamentablemente vamos a pasar a menos, ¿verdad? Y esa es la preocupación por la cual nosotros, sin recursos, sin tener una gran trayectoria en cargos de gobierno, en cargos públicos, de diputados, nosotros decimos, es necesario transformar el país y aquí estamos dando los aportes necesarios para lograr esos cambios. ¿Cómo te diferencias tú de ambas candidaturas, la de Valencia y la de Ortiz? ¿Cómo te ves frente a estas dos candidaturas? ¿Por qué la militancia tiene que votar por ti? En primer lugar, no he estado en ningún espacio de dirección consecutivamente, a pesar de que estoy en este partido desde hace 28 años. No he tenido tampoco la posibilidad de conducir un espacio, en este caso un espacio de comisión política, en el Consejo Nacional. Por ejemplo, uno de los candidatos, bueno, los dos candidatos fuertes han sido, desde que yo tengo uso de razón, ¿verdad? Yo he trabajado para sus campañas. Óscar Ortiz desde que fue primer diputado, alcalde consecutivamente, vicepresidente. En caso de Arístides, ha sido miembro del Consejo Nacional del FMLN. También ha sido ministro de Gobernación. Mi diferencia es que soy una militante, que soy una profesional que ha conocido también los cuellos de botella en los espacios públicos, las necesidades que tiene la ciudadanía. O sea, yo soy una persona que ha andado en el Citrams, soy una persona madre de niñas, que ando en bus muchas veces, otras veces que también conozco la realidad de los salvadoreños y las salvadoreñas, y sobre todo también que no me he pronunciado por mi gusto, sino que hay un colectivo de gente en el partido a nivel nacional, ¿verdad?, que ven necesario que hagamos sentir la voz de la militancia y que es necesario conducir desde la militancia. No hay duda que el punto de partida de esta campaña electoral, que entiendo es bien corta, dura ¿hasta cuándo se cierra? Un mes tenemos. Un mes. El punto de partida es muy desigual en el sentido de que ellos son, pues tienen mucho más recursos, niveles de organización, ¿verdad? Y apoyos, ¿verdad? En este caso, buena parte de la dirección apoya a uno. Y Óscar Ortiz tiene una trayectoria bien larga, tiene más recursos, es vicepresidente de la República. Entonces me da la impresión, como decía al inicio, que me llama la atención que te atrevas a dar esta batalla, no solamente por las condiciones del partido en la macro política pero también de cara a las condiciones internas de estas candidaturas. La historia de nuestro partido es una historia de mucho sacrificio. Hemos tenido cantidad de personas que nos han antecedido, que ya no están con nosotros, que dieron lo mejor de su vida, desaparecidos. No es un partido cualquiera. Entonces, eso nos hace también estar acá, nos da el valor, a pesar de que hay asimetrías en cuanto a capacidades, recursos, pero también nos da el valor esas personas, esos militantes que te dicen, sí se puede, mire, aquí está mi tiempo, mire, aquí está mi computadora, mire, vamos a mi comité de base, mire, venga a esta radio, yo le voy a hacer el contacto. Cuando tú ves eso, te sientes fuerte y dices, entonces sí, hay diferencias, pero se puede, tenemos fe por sobre todas las cosas. En este colectivo, alguien lo mencionó en una ocasión, en un grupo de chat, dijo, no tenemos mayores recursos, pero tenemos fe que las cosas se pueden cambiar y se pueden transformar. No es fácil, estoy seguro, haber tomado esta decisión junto a tu equipo. Me parece que marca un precedente en la historia del partido, importante en sí mismo. Te deseamos lo mejor, esperamos tener a otros candidatos acá en las próximas semanas y agradezco mucho tu visita a Focos. Muchas gracias, muy amable por invitarnos. Y a ustedes, amigos televidentes, no nos cambie, hay más contenido en Focos.